que test de hipótesis básicamente se clasifica en dos, en pruebas paramétricas, pero las pruebas paramétricas solamente se aplican para variables cuantitativas, para variables numéricas que presentan distribución normal. Y si esa variable numérica es libre de distribución, se hacen pruebas no paramétricas. Y si estoy trabajando con variables categóricas o variables cualitativas, se hacen pruebas no paramétricas directamente. Bueno, ahora, como estamos en el test de hipótesis, surge la gran pregunta. Si en test de hipótesis se realizan las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas, ¿qué es una hipótesis? Entonces, brevemente podemos decir, una hipótesis es una proposición de carácter afirmativa acerca de un problema planteado y que al final del proceso de investigación podemos quedarnos con esa hipótesis, aceptarla o rechazar la hipótesis. Es una proposición que sí o sí se afirma. A ver, veamos un ejemplo. En estadística, las hipótesis se clasifican en dos. La hipótesis alternativa, también llamada hipótesis alterna, cuyo símbolo es H1 o HA. La hipótesis alternativa es conocida como la hipótesis del investigador. Si usted hace un trabajo de investigación, ¿cuál es su hipótesis? H1. Si vamos a hacer una investigación, la hipótesis del investigador es la hipótesis H1 o HA, la hipótesis alternativa. ¿Qué significa? Significa básicamente que la hipótesis alternativa o la hipótesis del investigador es la que se desea probar. Se da por verdadera cuando rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuándo me quedo con la hipótesis alternativa? Cuando el p-valor es más pequeño que el valor alfa, que el 5%. Mi error del investigador es menor que el 5% de error permitido. Ahí me quedo con la hipótesis alternativa. En el otro escenario, en estadística, siempre se plantean dos hipótesis. La otra hipótesis es la hipótesis nula, conocida con el símbolo H0 o H sub 0. Es llamada también la hipótesis del trabajador. Se opone, le lleva la contraria a la hipótesis H1, le lleva la contraria a la hipótesis del investigador, a la hipótesis alternativa. ¿Cuándo me quedo con una hipótesis nula? Cuando el error del investigador supera el 5% o el valor alfa o el nivel de significancia. Así que bajo esta coyuntura, cuando vamos a hacer el contraste de una hipótesis, tenemos que revisar cuál es la hipótesis alternativa y cuál es la hipótesis nula de la investigación. A ver, un ejemplo, veamos un ejemplo de esto. Fíjense por favor acá. En el 2014 fue la última publicación oficial sobre el consumo de alcohol en Bolivia. La coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, el CONALTID, en el 2014, publicó que el consumo de alcohol en Bolivia es del 48,53%. Datos que actualmente en el 2021 sigue publicando el INE. Ahora surge la pregunta, ya no estamos en el 2014, eso ha sido hace 7 años atrás, estamos en el 2021. ¿Será que el consumo de alcohol habrá aumentado o disminuido o se mantendrá igual en el 2021? Surge la interrogante. Entonces, como hay un interrogante, hay algo por investigar. Esta tasa de consumo de alcohol habrá subido, ya no será 48, será mucho más o sigue siendo igual o menor. Se hace una investigación, entonces planteamos la siguiente investigación. ¿Cuánto será el porcentaje o la tasa de consumo de alcohol en las personas adultas ahora en el 2021? Y vamos a formular dos hipótesis. La primera hipótesis, la nula, vamos a empezar diciendo, bueno, la tasa de consumo de alcohol pues, va a ser igual o no ha cambiado a la tasa del 2014. Eso diría la hipótesis nula.
Pero la hipótesis del investigador siempre es la que quiere proponer algo nuevo. La hipótesis del investigador dice, no, aquí hay algo que no, tal vez no cuadra. La hipótesis H1 la vamos a formular, que la tasa de consumo de alcohol en el 2021 es otra. Ya no es 48, es distinta a 48, es diferente a 48, que es la tasa del 2014. ¿Habrá subido la tasa de consumo de alcohol o habrá bajado? Ok, entonces realicemos la primera hipótesis H0. ¿Qué diría la hipótesis H0? El consumo de alcohol en las personas adultas no supera el 48,53%. Sigue igual. ¿Cuál sería la hipótesis del investigador? La hipótesis del investigador sería el consumo de alcohol en las personas adultas supera el 48%. Así que, teniendo dos hipótesis, en este caso H1, y teniendo la hipótesis H0, una hipótesis es una proposición afirmativa. Esta hipótesis se formula antes de recolectar los datos. Cuando recolecte mis datos, haga el estudio en la población nacional, esos datos los lleve a un software estadístico, utilice una prueba estadística, calcule el p-valor, recién voy a saber si me quedo con la hipótesis nula o me quedo con la hipótesis alternativa. Recién voy a comprobar cuál de estas dos hipótesis es la verdadera. Pero antes de recolectar los datos, quiere decir, antes de empezar a hacer la encuesta, estas son las dos alternativas. ¿Con cuál me quedaré? Eso lo dirán los resultados. Eso es una hipótesis. Una proposición de un problema que lo planteamos de manera afirmativa para H1 y de manera negativa o contraria con H0. A ver, veamos un ejemplo acá. Dice el siguiente ejemplo. La hipótesis alternativa: antecedentes de eventos traumáticos, esa es la variable independiente, durante la infancia está asociado al desarrollo del trastorno del límite de personalidad en adultos. Una persona adulta que ha tenido traumas en su niñez le va a afectar en su personalidad, en su vida adulta. Esa es la hipótesis. Niño, si en la niñez sufrió algún trauma, eso está asociado con los trastornos de personalidad que tiene actualmente esa persona. Esa es la hipótesis H1. Si la vemos acá un poco más detallado, fíjense, la variable independiente es antecedentes de evento traumático. La unidad de estudio son las personas adultas. Queremos saber si está asociado con los trastornos de personalidad. ¿Cuál es la hipótesis H1? La hipótesis H1 es si existe diferencia. En este caso de acá, que los problemas de eventos traumáticos sí está asociado a los trastornos del límite de la personalidad. ¿Qué diría la hipótesis nula? Que los antecedentes de eventos traumáticos durante la infancia no está asociado al desarrollo de los trastornos del límite de personalidad en los adultos. Al decir no está asociado, no hay diferencia. No, los traumas que sufren de niño, eso no significa que luego va a tener problemas de personalidad en adulto. Esa es la hipótesis nula. La que queremos comprobar como investigadores es la hipótesis alternativa, la hipótesis H1. Así que veamos este otro ejemplo. Los factores de riesgo personales, familiares, sociales y nutricionales se asocian a la conducta de adicción en Internet en los estudiantes del ciclo secundario. ¿Qué dice acá? Se asocian. Sí, los factores de riesgo sí ocasionan que luego estos jóvenes sean adictos al Internet. Esa es la hipótesis alternativa. Así que planteamos una hipótesis de asociación. ¿Cuáles son las variables independientes? Factores personales, factores familiares, factores alimentarios. Y en la unidad de estudio, estudiantes del ciclo de secundaria,
Queremos saber si la variable independiente, los factores, está asociado con la variable dependiente, adicción al Internet. Así que la hipótesis H1 me va a decir, le cuento que sí, la variable independiente ejerce una acción distinta en la variable dependiente. La variable I ejerce una acción que va a ocasionar una diferencia en la variable D, en la adicción al Internet. Más problemas personales, familiares, sociales o nutricionales va a ocasionar adicción al Internet. ¿Qué diría la hipótesis nula? No hay asociación, todo es igual, no ocasiona los trastornos personales, los factores personales o nutricionales, eso no ocasiona adicción al Internet. Eso diría H0, no hay asociación. Al decir no existe asociación, todo está igual. Eso diría la hipótesis nula. Una hipótesis es una proposición que se hace antes de recolectar los datos. Este otro ejemplo, existe relación entre el tipo de alimentación, niveles del perfil lipídico y las manifestaciones de agresividad en adolescentes del Colegio Evangélico Berea durante la gestión 2019 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es una hipótesis de diferencia. La variable independiente va a ejercer acción sobre la variable dependiente. La alimentación, tener el colesterol o los triglicéridos alterados en los adolescentes de este colegio, eso ocasiona que una conducta agresiva. Eso dice la hipótesis alternativa. ¿Qué dirá la hipótesis nula? La hipótesis nula dice lo contrario a la hipótesis alternativa. La hipótesis nula dice no existe aquí relación entre lo que coma y luego ser una persona agresiva. Se formula la hipótesis H1 y H0. Al final, cuando ya tenga todos los datos, veré con cuál hipótesis me quedo, con H1 o con H0. Fíjense este otro ejemplo. Este es distinto a los anteriores. Dice, a mayor aplicación de estrategias de prevención implementadas por los profesores del quinto semestre de la preparatoria José Martí durante en el turno de la mañana en la ciudad de Santa Cruz, a mayor aplicación de estrategias de prevención, menor van a ser los casos de bullying en dicha institución. Si aplicamos buenas estrategias preventivas, menor son los casos de bullying. Esa es la hipótesis alternativa. A mayor estrategias de prevención, menor casos de bullying. Ahora aquí la hipótesis es mayor y la otra menor, donde vimos que cómo se trabaja con una hipótesis mayor y una hipótesis menor. ¿Se recuerdan acá? Cuando trabajo con una sola cola de la distribución normal, cuando trabajo con 2,5%, la mitad del 5%, este es un estudio unilateral a una sola cola. Veamos entonces el ejemplo. El ejemplo dice, a mayor estrategia de prevención, menor caso de bullying. ¿Cuál sería lo contrario? Lo contrario a H0 sería, mientras menos estrategias preventivas se den en esa unidad educativa, van a subir los casos de bullying. Ok, entonces creo que con esta explicación queda claro que en todo proceso de investigación científica se formulan dos hipótesis. La hipótesis alternativa, que es la hipótesis del investigador, y la hipótesis nula, que es la hipótesis contraria. ¿Cuál es la hipótesis que quisiéramos comprobar? Mayormente siempre es la del investigador. Pero al final, cuando ya tengamos los datos, vamos a ver con cuál nos quedamos, con H1 o con H0. Hasta aquí vendría a ser esta parte de la formulación de las hipótesis. Ahora, atienda por favor acá. ¿Cómo se comprueba las hipótesis de una investigación científica? En una investigación científica, las hipótesis se comprueban mediante 5 pasos. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Número 1, formular las hipótesis H1 y H0. Número 2, establecer el nivel de significancia. Voy a utilizar un valor alfa bilateral al 5%
o voy a utilizar un valor alfa, una significancia unilateral al 2,5%. ¿Cuánto es el máximo nivel de error que voy a permitir en esta investigación? ¿O cuánto es el máximo nivel de error que me permite la investigación científica? 5% para bilateral y 2,5% para unilateral. ¿Cuál voy a utilizar? Paso número 3 para realizar la comprobación de hipótesis. Seleccionar la prueba estadística adecuada. ¿Voy a seleccionar una prueba paramétrica o voy a seleccionar una prueba no paramétrica? Ese es el tercer paso. Sabiendo cuál es la prueba paramétrica y cuál es la prueba no paramétrica a utilizar, utilizo esa prueba y calculo el p-valor, el error del investigador. Sacando el error del investigador y comparando con el máximo nivel de error permitido del paso 2, el nivel alfa, se comparan los errores. Eso es el paso número 5, la toma de decisiones. La toma de decisión significa con qué hipótesis me quedo, con H1 o con H0. Estos 5 pasos son de carácter obligatorio en toda publicación científica. Se siguen estos 5 pasos. Paso número 1, formular la hipótesis, ya sea la hipótesis bilateral a 2 colas o formular la hipótesis unilateral a una sola cola. ¿Qué significa una hipótesis bilateral? Si la variable es cuantitativa, tiene distribución normal. Bilateral es cuando ocupo las 2 colas de la distribución normal. Bilateral. Mayormente H1 se lo simboliza con esta palabra, diferente. Existe diferencia. O también se lo sabe colocar, existe asociación, existe relación, existe significancia. ¿Cómo se formula la hipótesis? H1. ¿Y H0 qué va a decir? Lo contrario, no hay diferencia, no hay asociación, no hay relación. Y está la otra formulación de la hipótesis, que es la hipótesis unilateral. Formular una hipótesis a una sola cola, ya sea la cola derecha de la distribución o la cola izquierda. Cuando se aplica este tipo de ejemplo, fíjense acá, H1 estoy colocando es mayor que la alternativa A, es mayor que la alternativa B. O puedo formular la opción A es menor que la opción B, mayor que o menor que. A ver, veamos un ejemplo primero de esto. Un ejemplo acá. Cuando se formulan hipótesis de tipo bilateral, H1 se utiliza muchas veces este término, es diferente, o el símbolo igual y una raya en el medio, diferencia. H1 puede decir es diferente, entonces ¿qué diría H0? No es diferente o diría es igual. H1 puede decir es distinto, H0 dirá no es distinto o es igual. O H1 puede decir existe diferencia significativa, H0 ¿qué va a decir? No existe diferencia significativa. O este último, el modelo que es más utilizado en la parte técnica estadística, H1 existe diferencia estadísticamente significativa. ¿Y qué diría H0? No existe diferencia estadísticamente significativa. Esa es la manera donde estas terminologías es diferente, es distinto. Existe diferencia significativa, existe diferencia estadísticamente significativa. Estos tipos de ejemplos se utilizan para hipótesis de tipo bilateral a 2 colas de la distribución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si en el paso 1 yo estoy formulando la hipótesis, ya sea bilateral o estoy formulando la hipótesis unilateral, el siguiente paso sería el nivel de significancia. Establecer el máximo nivel de error permitido en una investigación. Es el nivel de significancia, el valor alfa, es la máxima probabilidad de error que estamos dispuestos a aceptar
para dar válida nuestra hipótesis del investigador. La publicación científica nos permite dos valores alfa. Si voy a utilizar una hipótesis de tipo bilateral, entonces mi error máximo es del 5%. ¿Ok? Y ese 5% está distribuido en 2,5, 2,5 por la mitad. O, pongámosle el error, mi precisión ya no va a ser el 95, quiero trabajar con mayor precisión, 99%. Entonces mi valor alfa, ¿cuánto va a ser? 1%. Pongámosle como ejemplo, 1. Pero también hay error del 1%, por si acaso. La mitad del error está distribuido en ambos lados. Alfa significa máximo nivel de error que me permite la distribución normal de error o que me permite la publicación científica. ¿De dónde salió este 5% máximo nivel de error? Ese máximo nivel de error salió de la distribución normal. De aquí, 95 era la precisión. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 100? 5. Estos 5 es el error. ¿Cuánto es lo máximo de error? 5%, 0,05. Para una hipótesis H1 de tipo bilateral. Y este es el tipo de planteamiento de hipótesis más utilizado en publicación científica. Trabajar con 95% de precisión y trabajar máximo con 5% de error. ¿Ok? Así que viendo esto, ahora podemos volver nuevamente y decir aquí lo siguiente. Si 95% es la precisión, mi valor alfa máximo sería 5% o 0,05. Veamos el ejemplo acá. La hipótesis H1 dice antecedente de evento traumático está asociado al trastorno del límite de personalidad. Pregunto, ¿esta hipótesis es bilateral o unilateral? Aquí dice hay diferencia. ¿Hay asociación o no hay asociación? Esta es una hipótesis de tipo bilateral. Voy a utilizar H1, no estoy colocando en H1, fíjense, existe diferencia. Estoy colocando, hay asociación, pero es lo mismo. H0 estoy diciendo no hay asociación. Aquí técnicamente se dice no hay diferencia. Entonces cuando utilizo términos existe asociación, existe diferencia, es una hipótesis de tipo bilateral. ¿Cuánto es su valor de error? Máximo nivel de error, 5% o 0,05. Esta palabrita de acá puede cambiar. En este otro caso, los factores de riesgo se asocian, dice, en H1, a la adicción al Internet. Esta es una hipótesis de tipo bilateral. Su máximo nivel de error, 5%. ¿Por qué? Porque se está colocando que se asocian. Al decir se asocian, estamos diciendo que hay diferencia. La variable independiente va a afectar a la variable dependiente. En cambio, H0 no se asocia, no hay diferencia, no es diferente. Cuando trabajo con una hipótesis que dice existe asociación, se asocian, se relacionan, estamos diciendo hay diferencia. Valor máximo nivel de error, 5% o 0,05 el valor alfa. Este otro ejemplo, empieza aquí la hipótesis diciendo ya de manera afirmativa existe relación entre la alimentación, niveles de perfil lipídico y las manifestaciones de agresividad. Existe relación. Entonces, esta es una hipótesis de tipo bilateral. ¿Por qué? Porque cumple el requisito. Está diciendo, al decir existe asociación, está diciendo hay diferencia. Quiero demostrar diferencia. Y al decir no existe asociación, estoy diciendo no es diferente. Y cuando yo hago un estudio de existe relación o no existe relación en las hipótesis, estoy hablando de H1, ¿cuánto es el máximo nivel de error permitido? El valor alfa en la significancia, 5% o en decimales 0,05.
Este otro ejemplo. El síndrome de Burnout influye significativamente en el desempeño laboral. H1. H0, el síndrome de Burnout no influye significativamente en el desempeño laboral. Esta es una hipótesis bilateral. Es una hipótesis, al colocar acá influye significativamente, estamos diciendo esta es una hipótesis de diferencia. H1. ¿Qué diría la hipótesis nula? El síndrome de Burnout no influye significativamente. Al decir no influye, no hay diferencia. Como es una hipótesis bilateral, el valor alfa tiene que ser del 5% o 0,05. Acuérdese, el paso 1, formular la hipótesis, me dice cuánto es el valor de error que tengo que utilizar. A ver, ¿qué pasó con el caso de bullying? Esa es una hipótesis de tipo unilateral. Fíjese acá, a mayor aplicación de estrategias de prevención, menor casos de bullying. Esta es una hipótesis unilateral. ¿Por qué? Porque empieza diciendo a mayor estrategias preventivas, menor caso de bullying. Entonces, como empiezo diciendo a mayor que H1, y utilizar esta terminología a mayor o a menor, el valor alfa es la mitad del 5%. 2,5 es la mitad del 5%, o en decimales 2,5 dividido entre 100, 0,025. Cuando formulo una hipótesis que diga a mayor que o a menor que, es una hipótesis de tipo unilateral. ¿Ok? Eso tiene que quedar bien claro. Una hipótesis unilateral, utilizo el término en la hipótesis mayor que o menor que. Y el valor alfa, ¿cuánto ya sería? Sería la mitad del 5%. Bueno, entonces, paso 1 es formular la hipótesis. Sabiendo qué hipótesis he formulado, el paso 2 es establecer el nivel de significancia. 5% para una hipótesis bilateral, 2,5% para una hipótesis de tipo unilateral. Paso número 3, seleccionar la prueba estadística. Para variables numéricas o cuantitativas que presenten distribución normal, la prueba estadística es prueba paramétrica. Para variables cualitativas o categóricas o variables que estén libres de distribución, la prueba estadística, esta hipótesis es no paramétrica. ¿Para qué sirve tener claro cuál prueba estadística voy a ocupar, paramétrica o no paramétrica? Sabiendo cuál prueba voy a utilizar, aplico esa prueba y voy a calcular el p-valor. Para eso es saber claramente cuál prueba estadística debo utilizar. Con esa prueba estadística voy a saber y voy a poder calcular el valor de la probabilidad, o el p-valor o el p-value, o también se llama la significancia del investigador. Para eso es esta parte de acá. Entonces, paso número 3, ya hemos visto formular la hipótesis H1, H0. Paso 2, establecer el máximo nivel de error, 5% para hipótesis bilateral, 2,5% para hipótesis unilateral. La prueba estadística es saber qué prueba paramétrica voy a ocupar o qué prueba no paramétrica y calcular el p-valor. Entonces, el paso número 4 ya es netamente obtener ese resultado de p-valor. Hacer el cálculo. ¿Qué es el p-valor? El p-valor o el valor de p, la probabilidad significa p, ayuda a diferenciar los resultados que son productos del azar del muestreo o son resultados que son estadísticamente significativos. Ese resultado que estamos obteniendo se debe, bueno, porque no seleccioné bien mi muestra, por eso me dio ese resultado, o realmente se debe a una asociación estadística, a una comprobación de hipótesis. Eso me va a decir el p-valor. El SPSS, el p-valor le sabe llamar significancia sintótica bilateral. Vamos ahora con el último paso. Ahora llegamos al último paso. ¿Con qué hipótesis me quedo?
alternativa o nula. ¿Cómo saberlo? Si la hipótesis es bilateral, el p-valor si sale mayor o igual a 0,05 al valor alfa o al error máximo permitido, nos quedamos con la hipótesis nula. H0 es la verdadera. Pero si el p-valor sale menor al valor alfa, me quedo con la hipótesis H1, la hipótesis del investigador. En un contraste unilateral, con la mitad del 5%, 2,5 o 0,025, si el p-valor sale mayor o igual a 0,025, nos quedamos con la hipótesis nula. Pero si el p-valor, el error del investigador, resulta ser menor a la mitad del valor alfa, me quedo con la hipótesis del investigador H1. Esos son los 5 pasos que yo tengo que saber en una investigación científica para poder comprobar la hipótesis. Vamos resumiendo entonces acá. Cuando hablamos de pruebas paramétricas o hablamos de pruebas no paramétricas, decíamos, la estadística inferencial ayuda a generalizar los datos. ¿Por qué a generalizar? Porque la población es muy grande. Un universo, de ese universo saco una población específica. Hago cálculos sobre la población, eso es el parámetro. Por eso dice pruebas paramétricas, para luego estimar la población, para luego hacer inferencias sobre la población, el universo. Entonces las pruebas paramétricas o no paramétricas están relacionadas con estudiar la población. Pero resulta que la población es muy grande. Por eso es que se saca una muestra. Y de esa muestra se obtienen resultados. Eso ya cuando recopilamos todos los datos, obtenemos los resultados. La finalidad, el fin de esta investigación es, ¿será que mi resultado lo puedo generalizar hacia la población? Voy a tener que calcular la potencia estadística. Si la potencia sale mayor a 0.80, mi resultado lo puedo inferir o generalizar hacia mi población. Si mi muestra era de 250 personas y mi población era de 2 millones de habitantes en Santa Cruz y existe diferencia significativa, el p-valor salió menor al 0,05, ese resultado, si le calculo la potencia y la potencia sale mayor a 0.80, puedo generalizar mi resultado de mi muestra hacia la población. Se puede dar ese escenario. Y cuando tengo la muestra y quiero hacer, tengo mi resultado, o estoy analizando mi muestra, antes de empezar a sacar los resultados me planteo la hipótesis. La hipótesis H1 dirá que existe diferencia. Y la hipótesis H0 dirá que no hay diferencia, todo es igual. Si el error es del 5%, 0,05, esta es una hipótesis bilateral. O puedo plantear la hipótesis unilateral, H1 que diga es mayor que o diga es menor que, con la mitad del 5%. Sería una hipótesis de tipo unilateral. Sabiendo todo este resumen, ¿qué son las pruebas paramétricas? Las pruebas paramétricas son un tipo de análisis estadístico que se utiliza en el contraste de hipótesis, donde se aplican las pruebas paramétricas exclusivamente para variables numéricas que presentan distribución normal. ¿Ok? En cambio, las pruebas no paramétricas es mayormente para aquellas, son pruebas estadísticas utilizadas en el contraste de hipótesis, donde se utilizan variables de tipo categórica o cualitativa, o se aplican las pruebas no paramétricas para variables numéricas que no presentan distribución normal, son libres de distribución. Este es el escenario, este es el resumen de lo que hemos estado hablando, de cómo se hace una investigación científica. Pero en probabilidad manejábamos lo siguiente. Acuérdense que decíamos, no siempre se maneja con el 100% de precisión ni con el 0% de error. Siempre va a haber la probabilidad de que cometamos un error, pero hay que minimizarlo.
Entonces, esa probabilidad de cometer error es con lo que se conoce el error tipo 1 o el error tipo 2. Ninguna formulación de una hipótesis o ningún contraste de hipótesis es 100% fidedigna, porque se basa en probabilidad. Siempre puede existir la probabilidad o la posibilidad de sacar un resultado incorrecto. Dice, cuando se realiza una prueba de hipótesis, se pueden cometer dos tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Cómo sería un ejemplo de cometer un error tipo 1 o cometer un error tipo 2? Fíjense acá un momento. Vamos a explicar este ejemplo. Este joven de acá está con fiebre, dolor de cabeza, le falta la respiración, se le perdió el sentido del gusto, del olfato. ¿Estará con COVID? No lo sabemos. Así que, o por lo menos tendrá fiebre, no lo sabemos. Se formulan dos hipótesis. La hipótesis primera es que ese joven sí tiene fiebre. Y la hipótesis segunda es que ese joven no tiene fiebre. Midiendo la temperatura vamos a saber el resultado. En probabilidad, si el p-valor es menor al 5%, me quedo con H1, y si el p-valor es mayor al 5%, me quedo con H0. ¿Cuándo cometería un error tipo 1 o un error tipo 2 en este escenario? Si la hipótesis nula es verdadera, como aparece acá, pero la rechazo, la hipótesis nula es verdadera, pero rechazo la hipótesis nula, estoy cometiendo un error tipo 1, un error alfa, que es el que se conoce. ¿Por qué? Porque estoy reportando que el joven no tiene fiebre en realidad. H0, ¿qué dice? No tiene fiebre, pero reportamos que sí lo tiene. Reportamos un resultado falso positivo. Si tiene síndrome de Burnout, si tiene bullying o si padece de bullying, si tiene algún problema esquizofrénico, pero en realidad no lo tenía. Esa probabilidad de sacar un resultado falso positivo es lo que se llama error tipo 1. Reportar que el paciente está enfermo, pero en realidad está sano. Ese sería el error tipo 1. Reportar que el paciente está enfermo, pero sin embargo está sano. Falso positivo. El otro escenario es si la hipótesis nula, en este caso de acá, la hipótesis nula es falsa, pero nos quedamos con la hipótesis nula. Ese es el otro escenario. La hipótesis nula es falsa, hay que rechazarla, pero no la rechazamos, nos quedamos con la hipótesis nula. Ahí estamos cometiendo un error beta, un error tipo 2. ¿Por qué? Porque este paciente en realidad sí había tenido fiebre, sí tiene fiebre, pero estamos reportando H0. No rechazamos la hipótesis nula, no tiene fiebre. Esto es reportar un resultado falso negativo, el error tipo 2. En estadística, en esta primera etapa, nosotros vemos esto, el valor alfa, porque tomamos un valor de significancia, un máximo nivel de error del 5%, bilateral. Entonces calculamos, con esto calculamos el p-valor, el p-valor, el error del investigador. El detalle es equivocarnos, ese es el detalle. Así que aquí hay que tener mucho cuidado. Si reporto que el paciente no tiene fiebre, el paciente en realidad está sano, pero reporto que sí, pero reporto que está enfermo, error tipo 1, error alfa. Pero el paciente sí está enfermo, pero reporto que él está sano, ese paciente sí tiene esquizofrenia,
y usted cuando hace la evaluación reporta que no tiene esquizofrenia, está sano. Imagínense el error y la equivocación que se va a cometer. Ese paciente sí presenta eventos traumáticos, sí ha sufrido problemas traumáticos en su infancia, pero imagínense y usted reporta, no sufrió ningún evento traumático, reporta un error tipo 2. Entonces hay que evitar estos errores. Lo correcto es, ¿cuál es lo correcto? Lo correcto es, si la hipótesis nula es falsa, rechacémosla y nos quedamos con H1. Pero si la hipótesis nula es verdadera, si la hipótesis nula es verdadera, no la rechazamos, nos quedamos con H0. Eso es lo correcto, eso es lo que se debe hacer. El inconveniente es hacer lo contrario. Esos son los errores que se pueden cometer en una investigación científica. El error alfa y el error beta. El error beta me ayuda, si no tengo error beta, el error beta es pequeño, el error beta es menor, eso me ayuda a generalizar mis resultados de mi muestra hacia la población. Ok, entonces esto es bien importante. Y cierro con esto. Aquí tiene un resumen de los 5 pasos del contraste de hipótesis. Paso número 1, formular la hipótesis H1 y H0. Si es una hipótesis bilateral, aquí va a decir H1 existe diferencia, es diferente, existe asociación, existe diferencia estadísticamente. Eso diría la hipótesis alternativa. Si va a formular una hipótesis unilateral, es mayor que o es menor que. El valor alfa, si formulo una hipótesis de tipo bilateral, mi máximo nivel de error permitido es 5%, mi valor alfa. Si formulo una hipótesis unilateral, el error máximo que se permite es de la mitad del 5%, 2,5%, 0,025. Paso 3, ¿qué prueba estadística elegir? ¿Paramétrica o no paramétrica? Y ya sabe usted la diferencia. Paramétrica si es una variable numérica con distribución normal. No paramétrica si es una variable categórica o cuantitativa pero libre de distribución. P-valor. P-valor, si mi hipótesis es bilateral, el P-valor mayormente sale como significancia y sería el P-valor 0,038. Debo hacer una conversión de bilateral para llevar a unilateral, porque bilateral es con 2 colas de la campana de Gauss, en cambio unilateral es con una sola cola. Así que este valor 0,038 de la hipótesis bilateral lo voy a dividir entre 2 y ya tendría un p-valor unilateral, significancia unilateral. Paso 5, toma decisiones, elegir una hipótesis. Si el p-valor es mayor al valor alfa, me quedo con la hipótesis nula, no la rechazo. Si el p-valor es menor al valor alfa, me quedo con la hipótesis del investigador. En hipótesis unilateral es la toma de decisión. Si el p-valor es mayor a la mitad del valor alfa, me quedo con la hipótesis nula, no la rechazo. Pero si el p-valor es menor a 0,025, me quedo con la hipótesis del investigador, acepto la nueva teoría, la nueva propuesta, la nueva hipótesis, acepto H1. ¿Ok? Así que todo esto que hemos estado viendo hasta este momento ha sido para poder deducir cómo es que se realiza el contraste de hipótesis. ¿Cómo se realiza el contraste de hipótesis? Todavía no hemos visto pruebas paramétricas, no hemos visto cada una de las pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Eso ya viene luego. Entonces, como ya estamos entrando en test de hipótesis, yo tengo que saber lo siguiente, las variables, y ahora sí puedo aplicar este principio. Miren por favor acá. Aplicabilidad de las variables en test de hipótesis. Usted sabe que las variables en test de hipótesis son las mismas, las variables numéricas o cuantitativas y las variables categóricas
o cualitativa. Sabiendo lo que es prueba paramétrica, no paramétrica, libre de distribución, con distribución normal, entonces, ¿cómo eso ahora lo conjugo en las variables, en test de hipótesis? Número 1, yo tengo que saber que si la variable cuantitativa, sea de intervalo, sea de razón, continua o discreta, la variable numérica o la variable aleatoria es cuantitativa, si tiene distribución normal, se va a aplicar prueba paramétrica. ¿Cuáles son los estadísticos que se utilizan de tendencia central o de dispersión mayormente para las pruebas paramétricas? Se utiliza la medida de tendencia central, la media o la mediana. Cualquiera de las dos puede utilizar como medida de tendencia central. La media es igual a la mediana cuando una variable numérica presenta distribución normal. ¿Cuál es la medida de dispersión en una variable numérica con distribución normal? La desviación estándar. Esa es la medida de dispersión para variables cuantitativas con distribución normal. O si voy a considerar una desviación estándar de +1 y -1 desviación a un 68% de probabilidad de nivel de confianza, hay otro caso que se puede utilizar los rangos intercuartílicos de los perceptiles, de los cuartiles. El rango intercuartílico puede utilizar el cuartil 1, que es el 25%, o el cuartil 3, que es el 75%. También, entonces, en las pruebas paramétricas con variables cuantitativas que presentan distribución normal, la medida de dispersión es en primera instancia la desviación estándar, y en segunda instancia podría también utilizar los rangos intercuartílicos, pero con más o menos una desviación. ¿Qué sucede si la variable numérica no tiene distribución normal? Se aplica prueba no paramétrica para variables cuantitativas libre de distribución. ¿Quién sería mi medida de tendencia central para variables no paramétricas cuantitativas? La mediana. ¿Ok? La medida de tendencia central para variables libre de distribución, numéricas libre de distribución, es la mediana. ¿Y quién es su medida de dispersión? Directamente los rangos intercuartílicos. El cuartil 1, 25%, y el cuartil 3, que ocupa el 75%. Si son pocos valores, puedo utilizar como el valor máximo y el valor mínimo como medida de dispersión. Eso para variables numéricas o cuantitativas. ¿Qué sucede para las variables categóricas, las variables cualitativas? Tengo el caso de la variable ordinal. La variable ordinal es un caso especial, porque si yo estoy aplicando las escalas de Likert, las escalas de Likert mayormente luego se suman. Sume la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y saque una dimensión. O sume las 20 preguntas y luego de ahí suma todo y saca rangos. Entonces, la variable ordinal, si aplico escalas de Likert, mayormente esas sumatorias tienen el escenario de no tener distribución normal. O las escalas de Likert son libres de distribución. Ese es un escenario. Esas variables ordinales. ¿Quién es su medida de tendencia central? Solo la mediana. Nada más. O si voy a trabajar con una sola variable ordinal, una sola, como ser nivel socioeconómico, clase baja, clase media o clase alta. Es una variable ordinal. ¿Quién es la medida de tendencia central en ese caso? La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, el n o el porcentaje o la tasa. Esa sería su medida de tendencia central de la variable ordinal. No hay medida de dispersión. Y en el caso de las variables nominales, dicotómica o politómica, su medida de tendencia central vienen a ser la frecuencia relativa o porcentaje absoluta, frecuencia relativa, la cantidad, el n y el porcentaje. Este es el comportamiento de las variables
en test de hipótesis? ¿O cómo voy a utilizar las variables en test de hipótesis?